Buenas. Vamos a iniciar la clase de Nuevos Caminos en Psicología Pastoral, ensayos en homenaje a Jorge A. León. Estamos hablando acerca de los capítulos 9 y 10. Y bien, el primer capítulo, llamado Propuesta Epistemológica para una Psicología Pastoral con Perspectiva Latinoamericana, tiene el objetivo de abrir un espacio de discusión para verificar esas diferentes propuestas epistemológicas o rupturas que intentan tener una perspectiva latinoamericana. Y podemos entonces preguntarnos, ¿cuáles son los fundamentos y la metodología que se propone como camino para conocer y transformar la realidad, pero con un compromiso serio, evangélico, y llevarlo o intentar un mundo diferente, un mundo mejor y más liberador? Bien, pues existen 6 propuestas o rupturas epistemológicas, o también podemos llamarle procesos que van, el primero, de un saber cerrado a un saber más crítico. El segundo, de la teoría al saber práctico, hacer las cosas. El tercero, desde un actuar, un pensar de las minorías hasta entender y un actuar de las mayorías. El cuarto, desde una relación de sujeto a objeto a una relación que va de sujeto a sujeto, de igual a igual. El quinto, desde una voz sola, unívoca, que proclama decir la verdad en totalidad, hasta un grito donde hay una variedad o polifonía de voces que habla sobre esa verdad. Y sexto, desde un conocimiento acrítico que se da por hecho a un conocimiento que se va transformando y que está comprometido con la realidad. Estas son las 6 rupturas epistemológicas. Y empezamos con la primera. Del saber impuesto y cerrado al saber construido críticamente. Y aquí la crítica consiste en imponer los límites a cualquier pretensión de entender todo de una forma fundamentalista, totalizadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas estamos en constante cambio, el mundo está en constante cambio. Entonces es importante conocer la naturaleza, las obras en proceso y los procesos de humanización. Este punto rechaza los intentos de crear enfoques especializados en sectores de la sociedad y nos lleva a entender una sociedad que está interrelacionada, un gran sistema que tiene muchos subsistemas que se impactan uno con otro. Es decir, nos abre el campo de visión para comprender la realidad y para actuar ahí, en ella, en un mundo más verdadero. Pero, ¿cómo hacerlo? Bueno, hay algunos puntos importantes para quitar ese enfoque especializado. Y el objetivo es comprender a la sociedad como una interrelación, un conjunto de interrelaciones importantes. Uno es conocer y comprender la realidad como praxis. Que la teoría y la práctica, sería el segundo, estuvieran reunidas. El conocimiento, la acción y los valores que fueran parte de un proceso. Y que el conocimiento emancipara al ser humano. Y la participación en docentes y en aquellos que participen, líderes de opinión, agentes de cambio, pero la participación que sea a partir de un proceso de autorreflexión. Siguiente, del punto de partida del saber teórico a lo práctico. Aquí es claro decir que el saber práctico es aquello que los seres humanos hacen y cómo lo hacen. Y cuando el ser humano piensa a Dios, ese pensamiento afecta su cosmovisión con las personas, o sea, es práctico. Y a afectar esa cosmovisión hacia las personas tiene que ver con la metanoia, es decir, la transformación de la mente, con la conversión y con ese éxodo o paso o transformación hacia un ser cada vez más y más lleno de Dios. Seguir a Jesucristo definitivamente no es solamente pensar en Jesucristo, sino vivirlo.
hacerlo práctico. Siguiente, desde las minorías al actuar de las mayorías. Y aquí la teología práctica es importante que la vea desde la visión de las personas que sufren, ¿sí? No deberíamos buscar pensar por las personas o que acomodarlos a nuestros esquemas, más bien reflexionar críticamente con las personas que sufren y desde ellos entender su situación. Es importante ver, observar a las y los marginados, puesto que son los que más necesitan. Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Y ya saben lo demás. Siguiente. Desde la relación unilateral de un sujeto a un objeto, de sujeto a sujeto. Y aquí hay un método participativo que consiste en, uno, saber tener claro que hay un dinamismo, un cambio profundo en la historia. También que hay una conversación bilateral, por supuesto, entre los diferentes agentes pastorales de la comunidad. Y también que la relación de agente pastoral, la comunidad y el contexto en que esté es muy importante. Esta relación lleva a observar, a reflexionar, a analizar, a buscar la iluminación a través de la palabra de Dios, la iluminación teológica, antropológica y el planteamiento. De tal manera que los agentes y las agentes pastorales investigan y hagan y evalúan su propia teoría y se responsabilicen de su propio quehacer. Otra ruptura del dominio de una voz unívoca a una polifonía de voces. No es lo que diga alguien, es la interrelación, es la autorreflexión de los varios agentes pastorales. Aquí hay que ver la realidad como resultado de la intersubjetividad, es decir, entre los sujetos y entre sus criterios y entre sus experiencias y sus voces. Y eso evita que alguien diga así va a ser y así va a ser y nadie más piense, sino evita ese determinismo y la idea de que un pensamiento o interpretación es superior a otra. Siguiente. Del conocimiento acrítico, aséptico y neutral a un conocimiento que se va transformando y que es comprometido. Para adquirir este nuevo conocimiento transformador comprometido con la realidad, no basta con ubicarse con la perspectiva de las mayorías discriminadas y oprimidas. Es necesaria una actividad transformadora de la realidad que nos permita conocer lo que es la realidad, también los vacíos o lo que no es la realidad y orientar hacia lo que debe ser. Esta postura hace que estemos siempre abiertos a un proceso de transformación continua, de construcción. Conclusión para este capítulo. Una psicología pastoral con perspectiva latinoamericana es aquella que busca una nueva praxis transformadora y liberadora que promueve la esperanza de una sociedad mejor, humana, llena de Dios. También nos habla sobre un trabajo contextual, ecuménico e interdisciplinario a partir de la realidad que existe, del sufrimiento y de esas vivencias. Siguiente, hace una opción a favor de las personas y los grupos discriminados y los postergados. Y además tiene como horizonte normativo buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso terminamos el capítulo 9 e iniciamos con el capítulo 10, llamado, en mis palabras, testimonio y reflexión. Y los temas aquí es evidenciar la necesidad de un nuevo orden socioeconómico en el mundo, la función importante de la iglesia para buscar este nuevo orden. Aquí se habla sobre que la psicología pastoral tiene el objetivo de sanar, de apoyar, es como una enfermera del mundo, de sanar y capacitar a la iglesia para que pueda salvar al mundo a través de la proclamación puesta en práctica, por supuesto, de la totalidad del Evangelio de Jesús. Jorge A. de León, místico racionalista al tiempo. Desde pequeño, desde los 6 años, tuvo experiencias místicas, tuvo razonamiento. Dos grandes misterios que lo cautivaban eran Dios y el ser humano. Fue un estudiante de teología y psicología. Y él nos habla en este ensayo acerca de algunos principios importantes que en su ministerio estuvieron vigentes.
Uno, el pastor no debe pretender ser el hombre orquesta, sino el director de la orquesta, el que hace la armonía musical dentro de la iglesia. Hay 3 verbos que cada pastor tiene que aprender a conjugar. 1, organizar. 2, delegar. Y 3, supervisar. Pero el objetivo, ¿cuál es? Es que cada miembro de la comunidad, el pastor, la esposa del pastor, los feligreses, de los ministerios de los jóvenes, de los ancianos, etcétera, que cada miembro de la comunidad de fe puede expresar su ministerio, el cual Dios le ha dado. Por supuesto, con los dones que Dios le ha dado. Más principios que Jorge A. de León tomó muy en cuenta en su ministerio son, primero, que ninguna persona puede, y eso es bien interesante, bien impactante, que ninguna persona pueda conducir a otra más cerca de Cristo que lo que ella misma está. O sea, yo no puedo llevar a otros si yo estoy lejos. Y eso se refiere al mensaje que el pastor da, no solamente en la predicación, sino con su vida, con sus actos, con sus actitudes. Es decir, la congruencia, es decir, el apego real y práctico al Evangelio. Segundo, hay que preparar primero al mensajero, después el mensaje. O sea, primero el pastor se debe preparar. Tercero, y volviendo a las enseñanzas que le dejó un profesor de él dice, quiero señalar que a pesar de ser nuestro profesor de homiléctica, solía afirmar, los mejores sermones son aquellos que se predican fuera del púlpito. Los mejores sermones son aquellos que se predican fuera del púlpito. Y otra vez volvemos a la vida, a los actos y a las actitudes del pastor. Siguiente. Otro principio. Él entendía que el mensaje informal, personal, fuera de la estructura del culto, suele llegar más profundamente al corazón humano. Y siguiente, y él lo dice de forma muy, pues como divertida. No brinques, chico, no brinques, le decía un maestro. Y queriendo señalarle que hay que tomar las cosas con paciencia y hay que depender más de Dios y menos de nuestras propias potencialidades. No somos nosotros, es el Señor el que actúa. Resumen en 3 principios esenciales, bíblicos, teológicos y pastorales. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Bueno, la humildad y sencillez y amor en la manera como las personas se relacionan dentro y fuera de la iglesia y la coherencia entre lo que dicen, lo que enseñan y lo que se practica es básico, es fundamental. Voy a señalar algunos conceptos breves de la naturaleza de la psicología pastoral. Y aquí va. Esto decidí ponerlo como sinónimos. La psicología pastoral es igual a la cura del alma, igual a la psicoterapia del consejo, igual a la práctica curativa, igual al cuidado pastoral, igual al consejo pastoral, igual al asesoramiento pastoral, igual a la sanidad interior. Más conceptos breves. La psicología es una ciencia auxiliar de la teología. Ojo, la psicología es auxiliar de la teología. Y otro concepto muy importante es la conversión. La conversión es igual a metanoia, arrepentimiento, hacer penitencia, cambio de mentalidad, vuelta a Dios. Son conceptos muy, muy importantes dentro de la psicología pastoral. Jorge A. de León habla sobre los próximos pasos cuando se refiere a los movimientos globalizadores y nos señala la Guerra Fría. La Guerra Fría situada entre las dos potencias, Estados Unidos y la URSS, con espionaje, con competencias, con muchas cosas. Eso cada vez va siendo menos y menos y menos. Pero hay otro movimiento globalizador, que es el fundamento islámico, según el cual los cristianos somos los infieles. Y entonces por ello tenemos solo 2 opciones, aceptar el Islam o la muerte.
Y como dije al principio, en este punto, el fundamentalismo islámico es un ismo, es un extremo, es un extremo. Por supuesto que hay practicantes del Islam pacíficos que no creen en esto, pero hay una corriente fuerte del Islam que intenta hacer este proceso globalizador y es importante tenerlo en cuenta. William James, y me gusta esta definición, define la conversión como un proceso gradual o puede ser repentino, rápido, por el cual una persona, un yo, dividido, malo, inferior y desdichado, deviene o pasa a un proceso de un ser unificado, conscientemente bueno y superior. Esa es la conversión desde el punto de vista psicológico. Importante orientar la psicología pastoral, la pastoral de la iglesia, dentro y fuera de la iglesia, hacia la salvación, hacia la redención del ser humano en sus tres dimensiones, atendiendo el alma, la mente y el cuerpo. Y con esto terminamos este capítulo 9 y 10. Capítulos 9 y 10. Gracias.